Estas son las noticias reportadas en la prensa norteamericana e internacional con relevancia para Venezuela hoy 19 de mayo de 2025. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó hoy al gobierno de Donald Trump a revocar las protecciones legales especiales para miles de inmigrantes venezolanos, lo que podría allanar el camino para su deportación. El alto tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por el gobierno, lo que significa que las autoridades pueden proceder a revertir la decisión tomada al final del gobierno de Joe Biden de extender las protecciones para casi 350,000 venezolanos bajo el Programa Federal de Estatus de Protección Temporal o TPS. Como resultado de la inestabilidad política en Venezuela, el gobierno de Biden declaró en marzo de 2021 que los venezolanos eran elegibles para el estatus de protección temporal bajo el programa federal que existe desde 1990 para brindar ayuda humanitaria a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes. Las personas aceptadas en el programa tienen estatus legal en Estados Unidos y pueden obtener autorización de trabajo por hasta 18 meses, sujeta a prórrogas subsiguientes. El litigio ante la Corte Suprema fue una designación posterior realizada en octubre de 2023 y extendida en enero, justo antes de que Donald Trump asumiera el cargo. Su vencimiento está previsto, de acuerdo a esta renovación, a esta extensión, para octubre de 2026. En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó revertir estas determinaciones, lo que significa que las protecciones expirarían este año. El juez federal de distrito, Edward Chen, con sede en California, bloqueó inicialmente la medida, alegando la preocupación de que la decisión se basara en parte en animosidad de tipo racial. Las acciones de Noem significaron que los inmigrantes afectados enfrentan una posible deportación inminente, escribió el juez Chen. La procuradora general John Sauer describió en la solicitud de emergencia del gobierno que los tribunales no podían revisar la decisión de Noem. La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la política migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional, declaró el procurador. La Alianza Nacional del TPS y ciudadanos venezolanos impugnaron la medida en los tribunales. Sus abogados escribieron que el gobierno de Trump buscaba esencialmente evadir la revisión judicial sobre el alcance de sus propias facultades. Debería ser normal que los tribunales federales decidan cuál es la ley, añadieron estos defensores. Señalaron que de entrar en vigor el plan de Noem provocaría pérdidas de empleo y deportaciones generalizadas a un país inseguro como Venezuela. La decisión de la Corte Suprema se produce apenas 3 días después que el tribunal propinara una derrota al gobierno de Trump en otro aspecto de su agenda migratoria de línea dura en un caso por separado que involucra a detenidos venezolanos. En ese caso, el Tribunal Supremo dictaminó que la administración Trump debe dar a los inmigrantes una oportunidad genuina de presentar objeciones si el gobierno intenta deportarlos utilizando una ley de tiempos de guerra llamada Ley de Enemigos Extranjeros. Esta batalla, por supuesto, aún continúa. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en una entrevista ayer domingo que la comunidad de inteligencia norteamericana se equivoca al afirmar que la pandilla venezolana Tren de Aragua no es una fuerza criminal controlada por el régimen de Nicolás Maduro, un argumento que ha servido como justificación para promover la rápida deportación de presuntos pandilleros por parte de la administración Trump. Se equivocan, declaró Rubio sobre la evaluación de la comunidad de inteligencia en una entrevista con el canal Fox News.
Rubio refutó el informe del Consejo Nacional de Inteligencia que determinó que el gobierno venezolano no dirige al Tren de Aragua, contradiciendo las afirmaciones de la administración Trump utilizadas para invocar la ley de enemigos extranjeros que le otorga la facultad de expulsar rápidamente a los migrantes que identifica como miembros de la pandilla. El secretario de Estado señaló que el Tren de Aragua no solo es exportado por el régimen venezolano, sino que existen advertencias de que también es una organización terrorista, ya que ha sido ordenada para atacar a miembros de la oposición en otros países. Rubio también indicó que comparte la evaluación hecha pública por el FBI de que el Tren de Aragua está dirigido por la dictadura venezolana. El FBI precisó que el Tren de Aragua no solo es exportado por el régimen venezolano, sino que de hecho, si se analiza el pasado y se ve a un miembro del Tren de Aragua, todas las pruebas están allí, aumentan cada día y de hecho fue contratado el Tren de Aragua para asesinar a un miembro de la oposición, creo que en Chile, hace unos meses, declaró Rubio en la entrevista con Fox. Al preguntársele si rechaza por completo las conclusiones de la comunidad de inteligencia, Rubio afirmó estar totalmente de acuerdo con las conclusiones del FBI. El FBI está supervisado por el Departamento de Justicia de la administración Trump. Rubio afirmó que se trata de una banda carcelaria a la que el gobierno venezolano ha alentado activamente a abandonar el país, afirmando que en algunos casos han cooperado con el régimen. Añadió que los presuntos miembros del Tren de Aragua que han sido devueltos a Venezuela han sido recibidos como héroes en el aeropuerto. No tenemos ninguna duda, ni la mía, ni la del FBI, de que este es un grupo que el régimen en Venezuela utiliza no solo para intentar desestabilizar a Estados Unidos, sino para proyectar poder como lo hicieron al asesinar a un miembro de la oposición en Chile, dijo Rubio refiriéndose al caso del asesinato del teniente Ronald Ojeda. Y tras la renuncia temporal del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para enfrentar acusaciones de acoso sexual, el organismo designó a un nuevo fiscal que conoce muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela con la comisión de delitos de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. El nuevo fiscal es Mame Mandiaye Niang, originario de Senegal y designado como segundo de a bordo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Niang asumirá todas las funciones tras la salida temporal de Karim Khan. El nuevo fiscal Niang coordinaba hasta ahora el equipo investigador de la CPI sobre la situación de Venezuela, lo que lo convierte en una figura clave en las investigaciones actualmente en curso. Su experiencia será fundamental para garantizar la continuidad de los procesos en este momento crítico para la Corte. Como se sabe, la Corte Penal Internacional abrió en 2018 un caso por la comisión de delitos de lesa humanidad contra el dictador Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores. El caso fue reafirmado por el fiscal Khan en 2021 después de una visita a Caracas. Venezuela es el único país de América Latina que tiene abierto un proceso penal criminal en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Críticos del fiscal Khan han llamado la atención por el aparente conflicto de interés derivado del hecho de que su cuñada, la señora Bentazueri Alagandra, es una abogada que trabaja en el bufete internacional contratado por el régimen de Maduro para defenderlo precisamente de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad de la misma Corte Penal Internacional. El fiscal Khan también ha sido criticado por tardarse en abrir formalmente el juicio contra Maduro, lo cual obligaría a la CPI a emitir una orden de captura en contra de Maduro. Khan actuó con particular rapidez cuando abrió un caso contra el gobierno de Israel en tiempo récord y emitió una orden de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo con Maduro? Según fuentes del caso, el nuevo fiscal continuará con las acciones judiciales, aunque no está claro si ordenará finalmente iniciar el juicio contra Maduro y emitirá la orden de captura contra el dictador
que todos dentro y fuera de Venezuela esperan. Y en Miami, 3 congresistas republicanos que representan el sur de la Florida han manifestado su oposición a las políticas de deportaciones masivas de venezolanos en Estados Unidos, rechazando la eliminación de programas que protegen de la deportación a muchas comunidades inmigrantes de la región, incluyendo, por supuesto, los venezolanos, pero también las comunidades haitianas y cubanas. En una audiencia con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la semana pasada, el representante Carlos Jiménez, republicano por Miami, solicitó que se restablezcan matices, que se establezcan análisis en los planes para la suspensión total del estatus de protección temporal, algo que la administración ha eliminado tanto para Venezuela como para Haití. Se trata de una pequeña pero notable resistencia dentro del Partido Republicano a la agenda de deportación masiva de Donald Trump. Obviamente entiendo lo que el presidente y la administración están haciendo, pero la lógica indica que probablemente se tengan más posibilidades de obtener solicitudes de asilo político legítimas si se proviene de lugares como Cuba o Venezuela. Esto fue una declaración del representante Mario Díaz-Balart, también de Miami, que está junto a este grupo de republicanos que están expresando su inconformidad con estas políticas. No es solo el TPS que amenaza con tener un impacto significativo en el sur de la Florida. El gobierno de Trump también revocó un programa de parol humanitario establecido bajo el presidente Biden que permitía a los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela solicitar permisos de trabajo siempre que contaran con un patrocinador financiero con sede en Estados Unidos. Inmigrantes de los 4 países ya tenían una larga presencia en las comunidades de Miami mucho antes del gobierno de Biden, pero las medidas de Trump amenazan con poner en peligro el estatus de muchos de los que se han establecido en la zona. El congresista Jiménez dijo que él, Mario Díaz-Balart y la representante María Elvira Salazar esperan reunirse con la secretaria Noem las próximas semanas. Díaz-Balart y Jiménez argumentan que las personas protegidas por ambos programas podrían ser candidatos válidas para el asilo, pero que corren el riesgo de ser deportados de Estados Unidos, ya que los casos se acumulan en un retraso de años. Este estatus se otorga a quienes tienen argumentos creíbles de persecución en su país de origen. Para los venezolanos, por supuesto, persecución por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Un matiz, como ha pedido el congresista Jiménez, un matiz sería que en lugar de deportaciones generalizadas se debería analizar caso por caso y volver a la forma en que debería haberse permitido al principio la entrada de estos inmigrantes, declaró el congresista Jiménez. Aunque Díaz-Balart describió el proceso de asilo como totalmente abusado, también afirmó que la administración Trump tiene la oportunidad de realizar un análisis caso por caso antes de las deportaciones. Esperamos poder tener algo que la administración Biden nunca hizo y que no está ocurriendo ahora mismo, que consiste en examinar a las personas que podrían tener solicitudes legítimas de asilo, afirmó el congresista Díaz-Balart. El TPS en particular se activa para proteger a aquellos que ya están en Estados Unidos y que de otra manera se verían obligados a regresar a la inestabilidad y el malestar civil, y muchos venezolanos que han huido del país han expresado su preocupación por ser blanco del régimen de Nicolás Maduro. Y en el Vaticano, el Papa León XIV recibió hoy en audiencia al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, en una reunión que se prolongó durante aproximadamente 45 minutos en la biblioteca del Palacio Apostólico. La visita se produjo al día siguiente de la misa de inauguración del pontífice, ayer, celebrada en la Plaza de San Pedro ante más de 200,000 personas. Según informó la Santa Sede, durante las cordiales conversaciones celebradas en la Secretaría de Estado se reiteró la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales del Vaticano con Estados Unidos y se subrayó la necesidad de colaborar entre la Iglesia y el gobierno norteamericano, así como de
algunos asuntos de especial importancia relativos a la vida eclesiástica y a la libertad religiosa. El Vaticano también indicó que se procedió a un intercambio de opiniones sobre algunos temas de actualidad internacional, expresando el deseo de que en zonas de conflicto se respete el derecho humanitario y el derecho internacional y se alcance una solución negociada entre las partes implicadas. Aunque el comunicado no mencionó directamente la guerra en Ucrania, el pontífice se había referido en la misa de ayer domingo a ese conflicto tras la homilía durante esa ceremonia, al señalar su preocupación por la martirizada Ucrania y también por la situación en la Franja de Gaza, bloqueada y bombardeada por el ejército israelí. León XIV, papa que nació en Estados Unidos y que además tiene la ciudadanía peruana, ofreció recientemente a la Santa Sede como sede para eventuales conversaciones de paz entre Kiev y Moscú. Ese mismo día mantuvo un encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien asistió, por cierto, acompañado de su esposa Olena Zelenska y de miembros de su equipo diplomático. La visita de J.D. Vance al Vaticano incluyó también una reunión con el secretario vaticano para las relaciones con los estados, Paul Richard Gallagher. Por su parte, Rubio se había reunido con el cardenal Pietro Parolin la víspera de la misa. Recordemos que el cardenal Pietro Parolin fue enviado especial del Vaticano en Venezuela durante varios años y conoce muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela. Ambos funcionarios estadounidenses, católicos practicantes, llegaron al Vaticano junto a sus esposas y fueron fotografiados sonriendo junto al Papa, en lo que constituyó un gesto de distensión a pesar de las críticas pasadas. Antes de su elección, el Papa León XIV había compartido en sus redes sociales, mensajes críticos hacia la administración Trump y a la figura del vicepresidente Vance, en particular por su postura sobre la migración. Consultado sobre la elección de León XIV, el vicepresidente Vance, que se convirtió al catolicismo en 2019, expresó el domingo que Estados Unidos está muy orgulloso del Papa, o sea, de Robert Francis Prevost, que es el nombre real del Papa. Durante el encuentro, Vance entregó al Papa un obsequio personal, una camiseta del equipo de fútbol americano Chicago Bears. La audiencia tuvo lugar en medio del reinicio del diálogo entre Ucrania y Rusia en Turquía, en Estambul, donde ambos países en conflicto celebraron la semana pasada las primeras negociaciones directas desde 2022 en un intento por alcanzar un alto al fuego. Desde Roma, la Santa Sede continúa manifestando su voluntad de contribuir a una salida negociada. Y en Madrid, el gobierno español denunció que 14 personas de nacionalidad española permanecen detenidas arbitrariamente en las cárceles de Venezuela, según informó el gobierno de España en una respuesta parlamentaria escrita como respuesta a la pregunta del Partido Conservador UPN. Todos los detenidos tienen doble nacionalidad, salvo 2 ciudadanos de la región española del País Vasco, arrestados hace al menos 9 meses. El ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez confirmó las detenciones, destacando que prácticamente todos tienen la doble nacionalidad y son nacidos y residentes en Venezuela. Entre estas personas se encuentra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, que ostenta la nacionalidad española y lleva ya más de un año detenida en condiciones deplorables. También está el caso de Fernando Noya, detenido el 5 de mayo de 2020, según denunció su hermana Verónica. Ella lleva 6 años viviendo en España y reclama al gobierno que vele por que se respeten los derechos humanos de todos los detenidos y no solo por los de los 2 ciudadanos vascos, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. Entre estos últimos acusados todos han sido implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos terroristas, entre otros, y también asesinar a Nicolás Maduro. Verónica, cuyo marido militar está también encarcelado en Venezuela, se enfrenta a una pena de casi 30 años.
asegura que como familiares de presos españoles se sienten totalmente desamparados por el gobierno español. Dice que nadie ha contactado con ellos para interesarse por la situación de estos presos políticos, de quienes ni siquiera conocen el expediente. Verónica reclamó al gobierno español que exija al gobierno, a la dictadura de Maduro, la liberación inmediata de estas personas y también que eche una mano con el resto de los presos políticos venezolanos para que se actúe con justicia y sean todos puestos en libertad. Hasta aquí las informaciones.